en esta mañana, como la séptima, octava vez, incluyendo los cultos de las 7 palabras. Dice Romanos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la comida de Navidad, después de que mi abuela paterna pasara a la presencia del Señor, cada miembro de mi familia tomó un tiempo para recordar, para enlistar lo que creen era lo más valioso que había dejado abuela en vida. Y las 2 cosas más recurrentes en las palabras de todos fueron lo valioso de la unión familiar y la valiosa herencia espiritual. Y el término valor es muy ambiguo, y más que ambiguo, es fluctuante y cambiante. ¿Sabías que una hamburguesa Big Mac aquí vale 80 pesos? Y exactamente la misma hamburguesa con los mismos ingredientes en Holanda puede valer alrededor de 150 pesos. Una hamburguesa Big Mac hoy no vale lo mismo dentro de un año. El valor del dinero en el tiempo cambia y depende de un millón de circunstancias macroeconómicas, que si la deuda extranjera, que si las tasas de interés, que si la inversión extranjera, que si la importación, que si la exportación. En fin, el punto que quiero llegar en esta mañana es que generalmente y prácticamente todo en nuestra vida cambia con el paso del tiempo. El valor de un momento de descanso no es el mismo para un niño de primaria que para un padre trabajador. El valor de un abrazo no es lo mismo para un niño que para un adolescente. El valor de un tiempo de convivencia con tu padre que está presente no es lo mismo cuando está presente que cuando ha partido de la presencia de Dios. El valor de poder hacer ejercicio no es lo mismo cuando tienes 15 o 35 años. El valor de la salud no es la misma cuando tienes 20, 40 o 90 años. El valor de un carro, de vacaciones, de una carne asada no es lo mismo cuando tienes posibilidades económicas, cuando estamos un poco apretados. El valor de todas las cosas en nuestra vida invariablemente cambia y está sujeto a nuestra experiencia pasada y sobre todo a nuestra circunstancia o situación actual. Y en ocasiones o muchas veces no le damos el valor que merece a las cosas valiosas. En ocasiones no le damos el valor que merecen las cosas valiosas. No valoramos lo que tenemos e inclusive muchas veces tenemos que perderlo para darnos cuenta del gran valor que tienen las cosas. Pablo decía: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amigo, hermano, puede variar el valor del dólar, puede variar tu perspectiva acerca de un partido político, puede variar tu valor, tu opinión del valor del tiempo familiar, puede a lo largo de tu vida variar X o Y, cambiar y fluctuar constantemente y drásticamente. Pero si hay algo que no puede variar, si hay algo el cual su valor nunca puede cambiar, es Jesucristo. Es la sangre de Jesús vertida en la cruz, es su muerte, su vida, su sacrificio. Es el perfecto sacrificio de Jesús en la cruz. Es su obra en la cruz, la cual es invaluable. El libre acceso que nos dio al Padre, la muerte de Jesús, a la presencia de Dios, creo no tiene precio. Es la presencia de Dios, el acceso al Padre que podemos tener a ella, sin duda lo indescriptible y lo invaluable.
E invariablemente lo que pase en tu vida, invariablemente lo que pase en tu vida, no importando cualquier factor externo, tú y yo debemos de fijar nuestros ojos en el autor y consumador de Dios, en el libre acceso que podemos tener a su presencia, que sin duda tiene el valor de invaluable, que sin duda tiene el valor de invaluable. Titulado el mensaje de esta mañana, casi tarde, el valor de lo invaluable. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Padre, gracias, Dios, por tu amor, Dios, por tu fidelidad, Dios, por tu presencia en este lugar, porque tú has sido un Dios bueno en gran manera, porque tu misericordia es nueva, Señor, cada mañana, porque tu gracia, Dios, es inagotable. Dios, queremos pedirte en esta mañana, Padre, que tú seas hablando a nuestras vidas, Padre, que me permitas omitir cualquier palabra que quiera salir de mi corazón o de mi mente, que tú seas, Señor, hablando a mi vida y a la vida de mis hermanos en esta noche, Dios, en esta tarde. Dios, te damos la gloria, el honor, el poder y la majestad, Dios, solamente a ti, porque tú eres digno de ella. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Respondió Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Salmo 114. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo, me llenarás de gozo con tu presencia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Quiero platicarte la historia de un pueblo que perdió su mirada, que desvió su mirada de Jesús y de su presencia. Quiero platicarte una historia un tanto triste y dramática de algunas personas que no supieron darle el valor que merecía la presencia de Dios. Abre tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 16. Y antes de leer este texto, te voy a tratar de explicar el contexto o la historia o el por qué llegamos a Primera de Samuel 4 y 16. Todos conocemos la historia de cómo Dios habla a Samuel y Samuel confunde la voz de Dios con la voz de su líder espiritual. Y en medio de esta historia hermosa que Dios habla a Samuel y Samuel después le dice: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En medio de esa historia gloriosa y hermosa, en Primera de Samuel 3, nos encontramos una historia triste y dramática en Primera de Samuel capítulo 4. Elí, el sumo sacerdote, tenía dos hijos, Ofni y Fines. Estos dos hijos de Elí estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Ellos estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Ellos estaban durmiendo con mujeres a las afueras del templo. Ellos estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. En ese momento el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos. Había una batalla que se estaba tomando lugar en el valle de Benecer. Había un conflicto y el pueblo de Israel en la primera batalla había perdido a 4,000 hombres. Entonces nos encontramos con esta escena. Israel ha perdido 4,000 hombres en batalla. Ofni y Fines están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Ofni y Fines van al campo de enemigo y mientras se encuentran angustiados por la derrota que han tenido, por la derrota aparente que han tenido, el pueblo de Israel, sin preguntar a Dios, el pueblo de Israel sin consultar a Dios, deciden traer el arca del pacto. El arca del pacto es el lugar donde descansaba la presencia de Dios. El arca del pacto era donde reposaba la presencia de Dios. Y sin preguntarle a Dios, sin cuestionarle a Dios, estos hombres deciden, el pueblo de Israel decide traer
el arca al campo de batalla. Y para no hacer el cuento largo, el pueblo de Israel pierde contra los filisteos, aún con todo y el arca. Y no solamente pierden 4,000 hombres en batalla, sino que ahora pierden 30,000 hombres en guerra, dando un total de 34,000 personas que han muerto contra los filisteos. El pueblo de Israel pierde la batalla. Un hombre logra escapar de ese lugar y se va y se presenta frente al sumo sacerdote, y este es el reporte que le trae a Elí. Primera de Samuel 4, versículo 16. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos en el arca y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no se dio por respondida, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, traspasada es lo más hermoso, traspasado es lo más glorioso, traspasado es lo más valioso, la presencia de Dios, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primer punto: no pierdas lo invaluable. La mujer de Fines estaba dando a luz al nieto de Elí, y mientras estaba dando a luz, mientras estaba en los dolores de parto, mientras Icabod salía de su vientre, ella exclamaba, ella gritaba: Icabod, Icabod, Icabod. Traspasada es la gloria de Israel, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca ha sido tomada, aquella arca que representaba y donde descansaba la misma presencia de Dios, la misma presencia de Dios había sido tomada. Y Icabod representaba a una generación que crecería sin la presencia de Dios. Icabod representaba las consecuencias de Elí y del pueblo de no obedecer a Dios y de desviar su mirada de Él. Icabod representaba una historia triste, una historia sin gloria. Icabod representaba que Israel había perdido lo más preciado y lo más valioso. Y sabes, me llama la atención, amado hermano, amigo, que Elí escuchó que el pueblo había perdido la batalla. Elí escuchó que 30,000 hombres habían muerto en guerra. Elí escuchó que Fines había muerto. Elí escuchó que Ofni había muerto. Pero cuando escuchó que el arca había sido tomada, cuando escuchó que el arca había sido tomada, cayó y murió. Elí sabía que Israel no podía vivir, Israel no podía perder lo más valioso. ¿Qué sería de nosotros si la presencia de Dios fuera lo más valioso que tuviéramos? ¿Sabes cuál debe ser nuestra postura? Como la de Elí. Puedo vivir con la noticia de que perdimos en batalla. Puedo vivir con la idea de que perdimos una guerra. Puedo vivir con la idea o con la noticia de que murió Fines. Puedo vivir con la noticia de que murió Ofni. Pero no puedo vivir. No puedo vivir sin la presencia de Dios. Puedo vivir en escasez, pero no sin su gloria. Puedo vivir con enfermedad, pero no sin su presencia. Puedo vivir con hambre,
pero no sin lo más valioso. Puedo vivir en adversidad, pero no sin el arca. Podemos vivir en la tormenta, pero no podemos renunciar. No podemos dejar que nos quiten de las manos lo que nos fue dado con precio de sangre, lo que nos fue dado con un sacrificio derramado en la cruz. Que no nos quiten por nada la presencia. El enemigo no se puede llevar el arca de tu vida. La gloria de Dios no va a ser traspasada de mi vida. Es lo más preciado. La gloria y la presencia de Dios no me la va a quitar el ejército enemigo. La presencia de Dios no me la va a quitar el pecado ni la rutina. Pablo decía en Romanos 8: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor, me podrá separar de la comunión, me podrá separar de la presencia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me separará del amor de Cristo. Que nada desvíe tu mirada de poner los ojos en Jesús. Que nada desvíe tu mirada de la presencia de Dios. Icabod nació sin gloria. Primera de Samuel 4:21 dice: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Yo me pregunto en esta mañana, y te pregunto en esta mañana, ¿qué decisión tomó el niño en el vientre? ¿Qué pecado realizó? ¿Qué fue lo que hizo mal para nacer sin la gloria de Dios? Icabod, ¿qué hiciste mal? Icabod, ¿qué fue? ¿En qué te equivocaste? Icabod, ¿cuándo desviaste tu mirada de Dios? Icabod, yo me gustaría preguntarle: Icabod, ¿qué hiciste mal? Icabod, para que nacieras sin la presencia de Dios. ¿En qué falló Icabod? ¿En qué se equivocó Icabod? Quiero dirigirme en este punto especialmente a los padres y a los jóvenes que van a ser futuros padres. El pueblo de Israel permitió que el arca de Dios fuera llevada al campo de batalla sin el consentimiento de Dios. El pueblo de Israel, a quien amamos, decidieron en esta ocasión tomar la decisión. Ellos tomaron la decisión. Es más, Fines, el padre de Icabod, estaba junto con el pueblo cuando tomaron la decisión. Fines estaba en el campo de batalla. Él tomó la decisión de que el arca fuera llevada al campo sin la autorización de Dios. Padre, madre, futuros jóvenes que van a ser padres, las decisiones que tomas hoy, las decisiones que tomas en tu matrimonio, las decisiones que tomas en tu trabajo, repercuten directamente y espiritualmente en la vida de tus hijos. Y si la salvación es individual, y si cada quien tiene que fijar sus ojos en Dios, pero déjame, te digo que lo que tú permites que se vea en tu casa, que lo que tú permites que se diga en tu casa, que lo que tú permites que tu hijo haga, que lo que tú permites, o los amigos o los novios que tú permites que tus hijos tengan, las prácticas que tú permites que tus hijos tengan, son determinantes en que tu hijo viva o no viva con la gloria y la presencia de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y olvidémonos, aunque después esto me pegue a mí, de que los hijos son autónomos, que los hijos son independientes, que ellos deben tomar sus propias decisiones. Sí y no, porque tú, padre, estás ahí o debes estar ahí para estorbarlos, para guiarlos, para instruirlos. Mientras vivan en tu casa, tengan 5 años o tengan 5 décadas, tu responsabilidad es estorbarlos, guiarlos. Tu labor es darle
una vida, una herencia con gloria. Ahora bien, deja tú lo que permites, lo que tú eres. Es increíble y es sorprendente cómo casi el 100% de los casos los hijos adolecen de la misma pata, de la misma pierna que sus padres. Si ves a un padre orgulloso, seguramente va a haber un hijo orgulloso. Si ves a un padre mentiroso, seguramente el hijo lo va a absorber y lo va a imitar, tanto en lo bueno como en lo malo. Me pregunto, por ejemplo, tenemos aquí el caso de los hermanos que son directores de alabanza, hermano Ezequiel y la hermana Patti. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y cuántos de sus hijos están en la alabanza? Tanto las buenas decisiones como las malas decisiones repercuten directamente en tus hijos. Tienes una grande responsabilidad de que tu hijo no se llame Icabod. Joven como futuro padre y padres actuales. Icabod nació sin gloria por las decisiones de sus padres. Icabod representaba una generación que crecería sin la gloria de Dios, causa a las malas decisiones de la generación antecesora. ¿Qué herencia espiritual quieres dejarle a tus hijos? ¿Sabes algo? Tengo que confesarles algo en esta noche, en esta tarde otra vez. Y hoy mismo lo hice cuando venía para acá. Tengo la mala costumbre y estoy trabajando en ello. Cada vez que me subo al carro, me gusta pisarle al acelerador. Manejo rápido, me gusta esquivar carros, me gusta pisarle, me gusta manejar. Cuando voy solo me gusta moverle y a rebasar carros. Y para mí me encanta eso. Me gusta. Pero cuando mi hermana se sube conmigo, cuando un amigo se sube conmigo, cuando mi padre o mi madre se suben conmigo al carro, ya no puedo manejar así. Porque una cosa es tomar mis decisiones y afrontar las consecuencias por mi propia cuenta, y otra cosa es la responsabilidad que llevo en el carro. Y como hijos de Dios, como padres, muchas veces tomamos decisiones y decimos, bueno, voy a hacer esto mal en el trabajo, voy a tomar o voy a hacer esto que no le parece a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, y si me va mal, pues bueno, es mi culpa, y si choco, pues ni modo, yo fui responsable. Pero sabes, amado padre, amado madre, llevas en el carro a tus hijos, llevas en el carro a tus nietos, llevas en tu carro tanta gente a la cual amas y estimas, que tus decisiones buenas o malas van a repercutir en sus vidas directamente. Por favor, cada decisión que tomas en el trabajo, cada decisión que tomas hoy en día, cada decisión que tomas en tu matrimonio, repercute en la vida de tus hijos. Por favor, recuerda, cada vez que decidas dar una vuelta en el carro, voltea a un lado y verás a tu familia, verás a tus hijos. Cada vez que decidas pisar el acelerador del pecado, cada vez que decidas pisar el acelerador del ausentismo en la iglesia, cada vez que decidas pisar el acelerador de la inmoralidad sexual, cada vez que decidas pisar el acelerador de la ira, de los pleitos, recuerda que tus hijos, o jóvenes, tus futuros hijos, forman parte de tu responsabilidad y que no vas solo en ese carro. Amén. Punto número 3: no confíes en actos religiosos. Primera de Samuel 4:2 dice: los filisteos se presentaron en la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron, que en el original es mataron. La Biblia de las Américas viene la palabra mataron en vez de hirieron, en la batalla en el campo, como a 4,000 hombres. Y 4,000 hombres de primera entrada como que no es una relevancia o
o de entrada no suenan tantos, pero sabes, en el Titanic murieron 1500 hombres aproximadamente. En las Torres Gemelas murieron 3047 hombres. Israel se estaba enfrentando a una crisis, a una tragedia peor que la del 11 de septiembre. 4000 hombres habían muerto en batalla. El pueblo estaba en desesperación, el pueblo estaba en angustia, y deciden traer el arca de Dios. Deciden que con un solo acto de traer el arca, el problema se iba a solucionar. Que un solo y mero acto de traer el arca del pacto era su solución y tu salvación. Me pregunto para el pueblo de Israel, y te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuándo el arca del pacto se había dejado de tratar de la presencia de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí en la noche a veces leemos un capítulo extra de la Biblia porque tal vez mañana tenemos una junta de trabajo o tenemos un examen importante? ¿Cuántos de los que estamos aquí tratamos de llegar temprano al culto para asegurar el curso de la semana? ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos que si llegamos temprano y aún venimos a la hora dominical, vamos a asegurarnos de vencer a los filisteos entre semana? Traer el pacto, traer el arca del pacto para los israelitas era un mero acto religioso. Que las ventas van a aumentar, que el examen se va a pasar, que el problema familiar se va a solucionar. Tristemente ahora y muchas veces en la vida de la iglesia, la oración, el ayuno, la Biblia, el venir a la iglesia se trata meramente de un acto religioso y dejó de tratarse de la presencia de Dios. Trae el arca, con eso venceremos. Trae el arca de batalla y vamos a vencer en batalla. Ven a la iglesia y tu problema está solucionado. Ora, lee la Biblia y con eso la vas a armar. ¿En qué punto de tu vida este asunto se dejó de tratar de la presencia de Dios? ¿Cuándo se dejó de tratar de la presencia de Dios? ¿En qué punto olvidamos que Jesús murió por ti y por mí para que tengamos libre acceso al Padre? Para romper esa barrera que el pecado construyó entre nosotros y Dios. Cuando olvidaste que lo más valioso es su presencia. Cuando olvidaste lo dulce de su presencia. Cuando venir a la iglesia se volvió un mero acto religioso. Yo creo que si los israelitas hubieran tenido sus ojos puestos en Jesús, su presencia hubiera sido lo más importante. Los filisteos hubieran sido como ratones frente a ellos. Cuando venir a la iglesia se volvió como llevar el arca al campo de batalla. Cuando venir a la iglesia, la lectura, las oraciones se volvieron nuestro pasaporte para bendiciones y nuestro seguro contra problemas y enfermedades. Cuando el venir a la iglesia, la lectura, se volvieron nuestro pasaporte para bendiciones y nuestro seguro contra problemas y enfermedades. Cuando desviaste tu mirada de Jesús, cuando desviamos nuestra mirada de Jesús. Tal vez pudo haber sido en la victoria. Siguiente punto: no desvíes tu mirada en la victoria. Primera de Samuel 4:6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Dios había sido traída al campo. Los filisteos, que tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no era así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. El pueblo de Israel había fijado su mirada en la victoria que habían tenido contra los egipcios. El pueblo de Israel había fijado su mirada en las tantas y tantas victorias que la presencia de Dios les había dado anteriormente.
En vez de fijar su mirada en la presencia de Dios, en vez de fijar su mirada en la presencia de Dios, fijaron su mirada en las victorias pasadas que la presencia de Dios les había dado, que es algo muy diferente. Fijaron su mirada y se distrajeron con la victoria. Y quiero llamar, para efectos de este punto, a la victoria como aquel médico, como aquel examen médico el cual salió favorable. Quiero llamar victoria a aquel familiar que salió bien después de una operación. Quiero llamar victoria a aquel accidente del cual te recuperaste. Quiero llamar victoria a aquella nueva revelación. Quiero llamar victoria a esos hermosos tiempos de intimidad. Quiero llamar victoria a esa oración contestada, a esa familia restaurada, a ese trabajo que esperabas. ¡Qué peligro! ¡Qué gran riesgo es recibir una victoria por parte de Dios! ¡Qué peligro es recibir lo que esperabas! ¡Qué peligro es recibir esa sanidad! ¡Qué peligro es recibir la unción! ¡Qué peligro es recibir esa petición! ¡Qué gran riesgo es tener una victoria como la tuvo el pueblo de Israel contra los egipcios! Porque en medio de esa victoria podemos dejar de buscar a Dios. Podemos empezar a considerar erróneamente que no es tan importante buscar la presencia de Dios. Podemos descuidar lo más importante, lo más valioso. Amigo, hermano, si te encuentras hoy en medio de una victoria, en lo alto de una montaña, hoy vengo a decirte y advertirte que es factible que causa esa victoria tengas una gran derrota, que desvíes tu mirada de lo más importante. Si hoy te encuentras en una victoria de comodidad en tu trabajo, de comodidad en tu escuela, de comodidad económica, si te encuentras en una victoria de comodidad que aparentemente no hay conflictos importantes, esa victoria, o una de dos, puede ser un sofá o puede ser un trampolín para dejar de buscar a Dios, para conocerlo más. La victoria es peligrosa porque es cómoda. La victoria es peligrosa porque te hace sentir autosuficiente. La victoria es cómoda porque te hace sentir independiente. La victoria es cómoda porque te distrae de lo más importante. Y la victoria es peligrosa porque te apunta a todos los reflectores. La victoria es peligrosa porque te enorgullece, te vanagloria y aparentemente no te obliga a depender de Dios. Un buen trabajo te hace sentir cómodo. Un buen resultado médico o en la escuela te puede hacer sentir sin preocupación o sin necesidad de buscar a Dios. Mi clamor, mi preocupación, mi oración es cuando tú te encuentres, cuando yo me encuentre con los brazos alzados, cuando yo me encuentre arriba de ese monte, cuando yo me encuentre triunfante con ese trabajo, con esa sanidad, cuando tú te encuentres disfrutando de las mieles del triunfo, tú puedas siempre, tú y yo podamos siempre tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Cuando tú estés gozando y disfrutando, que tú puedas recordar y saber que lo más importante es lo más importante, es lo más importante, que es la presencia de Dios. Me pregunto por qué Jesús dijo que era difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Un misionero al cual estimo y amo me dio un consejo, el cual atesoré en mi corazón y lo titulé El ciclo del creyente. Él me dijo: cuando tú estás en oración, vas a estar en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, tú vas a tener gozo. Y cuando tú tengas gozo, vas a tener la fuerza. Y cuando tú tengas fuerza, vas a tener la victoria. Oración, presencia, gozo, fuerza y victoria. Me comentaba que era inmensamente importante la oración, el poner tus ojos en Jesús. Si tan solo el pueblo de Israel hubiera estado en oración, hubiera estado en la presencia de Dios, hubiera tenido gozo, hubiera tenido fuerza, seguro, aún con su primera derrota, el pueblo de Israel hubiera tenido la victoria. Amigo,
cuídate de la victoria. Prende los focos de alerta cuando consigas ese trabajo. Presta atención a las cosas que son realmente importantes. Cuando tu familia conozca al Señor, sigue poniendo tu mirada en Dios. Busca a Dios en oración. Pon tus ojos en el Señor. Cuando tengas la sanidad que esperabas, oración, presencia, gozo, fuerza y victoria. Oración, presencia, gozo, fuerza y victoria. Si te das cuenta, titulé ciclo, porque una vez que tú tienes la victoria, tienes que regresar inevitablemente al primer punto, a seguir poniendo tus ojos en Dios, a seguir buscándolo en oración, para que nuevamente estés en su presencia y tu presencia le te dé gozo, y su gozo te dé fuerza, y su fuerza te dé victoria. En la victoria, vuelve a la oración, vuelve a fijar tus ojos en el Señor. La victoria es engañosa. La victoria también es una situación que el enemigo puede usar a su favor para alejarte de Dios. Amén. Siguiente punto, 5 de 7, ya vamos en la recta final. No desvíes tu mirada en los momentos inciertos. No desvíes tu mirada en los momentos inciertos. Sabes, cada vez que sigo creciendo en el conocimiento de Dios, o sigo pasando o creciendo físicamente, me voy dando cuenta en mi vida y en la vida de la gente que me rodea, que muchas veces nos vamos a encontrar en un momento incierto en nuestra vida, que no estamos ni siquiera en la victoria y no estamos ni siquiera en la derrota. Estamos en una cuerda floja en la cual nos estamos tambaleando. Creemos que vamos a llegar a la victoria, pero de repente nos tambaleamos y vamos para atrás y nos acercamos a la derrota y no vemos claro el panorama y creemos que Dios nos va a librar ya, pero de repente viene otro problema y estamos en incertidumbre, estamos en inseguridad, que no sabemos si Dios nos va a dar la victoria o la derrota. Estamos en un vaivén. Y muchas veces le preguntamos a Dios: Dios, ¿dónde has estado? Dios, ¿qué has hecho? Que me siento desamparado, me siento en esta cuerda floja y es estresante, es cansado, es frustrante. No ver tu respuesta, esperar en este lugar. Dios, ¿cuándo vas a contestar? Dios, no veo tu respuesta, me siento en una cuerda floja de vaivenes. El salmista dice en el Salmo 42:9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré enlutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? Porque te abates, oh alma mía, dentro de mí, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David escuchaba voces que decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está tu protector? ¿Dónde está tu sustentador? ¿Dónde está tu proveedor? Había tantas voces ajenas y extranjeras a David, pero David cuando estaba en problemas, en conflicto, en incertidumbre, en inconclusión, él decía: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de exaltarle, porque aún he de estar en su presencia, porque aún he de estar y conocer más de él. Espera en Dios. Los problemas difíciles, en las circunstancias adversas, en los momentos de indecisión, de inconclusión, de incertidumbre, mantén tu mirada en Jesús. Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Que la presencia de Dios sea tu mayor tesoro en esos momentos difíciles. Punto número 6: no desvíes tu mirada de Dios en la derrota. Primera de Samuel 4:2 dicen: los filisteos se presentaron en la batalla de Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres.
Israel se encontraba en una aparentemente derrota, una parcial derrota. Pero sabes, aún no se acababa la guerra. Sí, Israel iba perdiendo el partido 1-0, pero aún el árbitro no pitaba. Aún Dios no daba la última palabra. Yo creo que si en medio de esa derrota parcial, yo creo que si en medio de ese conflicto, de esa adversidad, Israel hubiera volteado sus ojos a Dios y su presencia hubiera sido su mayor tesoro, la historia hubiera sido muy diferente. En medio de la derrota, si ellos hubieran seguido el patrón de oración, presencia, gozo, fuerza y victoria, el marcador hubiera sido muy diferente. Otra vez me encontraba en Home Depot. Estaba viendo cuánto me costaba armar una tarima para los jóvenes allá arriba, para el santuario de los jóvenes. Y había diferentes tipos de maderas, diferentes calidades, diferentes colores. Pero en específico había unas maderas que se llamaban, un tipo de madera que se llamaban los aglomerados. Estas resultan de todas las mueblerías que se dedican a hacer muebles de madera, obviamente, que en su proceso natural obligadamente tienen que cortar diferentes tipos de madera. Y al momento que los cortan resulta acerrín, resulta diferentes pedazos pequeños de madera que se vuelven desperdicios. Y todos esos residuos que parecieran ser una pérdida, que parecieran ser inútiles, ellos en un proceso especial los juntan. Todos esos residuos los conglomeran y se juntan. Y después de ser inútiles, después de ser pérdidas, después de estos procesos se vuelven útiles, se vuelven de valor. Forman un producto el cual es muy redituable para las empresas, porque representa una mínima inversión y tiene un ingreso útil, inesperado para la empresa. ¿Cuántas empresas no representan significantes ingresos, residuos o pérdidas? Tú y yo, amado hermano, amigo, aunque hagamos el proceso correcto, aunque fijemos nuestros ojos en Dios, en su presencia, aunque hagamos el ciclo correctamente, al pie de la letra, aunque oremos, aunque estemos en su presencia, aunque tengamos gozo, aunque tengamos fuerza, muchas veces, aunque cortemos la madera correctamente, aunque hagamos todo de la manera perfecta, nos vamos a encontrar con pérdidas, nos vamos a encontrar con residuos, nos vamos a encontrar con acerrín, con aparentes derrotas. Te aviso, y sé que no es novedad para ti, nos vamos a encontrar con aflicción, con desperdicios, con pérdidas. Y probablemente diremos a Dios: Dios, yo hice el proceso correctamente, yo corté la madera como tú me dijiste. ¿Por qué tengo acerrín? ¿Por qué tengo desperdicio? ¿Por qué tengo esto que es una aparente derrota, una aparente aflicción, una aparente enfermedad, una adversidad? Amigo creyente, tengo que decirte, no siempre vamos a tener lo que esperábamos. No siempre vamos a tener la victoria en la manera que esperábamos. Muchas veces vamos a reprobar el examen, muchas veces vamos a recibir el resultado inesperado, indeseado. Vamos a sufrir una pérdida familiar, vamos a batallar, va a haber crisis. Nos va a tocar tener que manejar y vivir con derrotas. Pero déjame te recuerdo que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y déjame te traduzco este versículo. Cuando estamos en Cristo, para aquellos que aman a Cristo, jamás existirán derrotas. Todas las aparentes derrotas son victorias disfrazadas. Y aunque tú le digas a Dios: ¿por qué tengo acerrín? ¿Por qué tengo este desperdicio? ¿Por qué tengo esta pérdida familiar? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué mi amigo falleció? ¿Por qué mi empresa quebró? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué el dinero no me alcanza?
Dios te va a decir: no te agobies, no quites tu mirada de mí, no dejes de buscar mi gloria, porque si he enviado a Serrín, porque si he enviado desperdicios, porque si estás en diferentes circunstancias adversas, dificultad, enfermedad, créeme que yo voy a hacer de tu vida un aglomerado, yo voy a hacer de tu vida algo preciado, algo hermoso. Si parece derrota, si parece aflicción, si parece Serrín, pero la suma de todas esas situaciones adversas, yo las voy a juntar y voy a hacer un aglomerado de tu vida para mi gloria y para mi honra. Si parece derrota, pero yo le llamo aprendizaje. Si parece pérdida, pero yo llamo proceso para algo grande. Si parece enfermedad, pero yo llamo la oportunidad para que mi nombre sea exaltado. Si parece pérdida, pero la suma de todas esas experiencias adversas, yo las voy a juntar. Voy a hacer un aglomerado de tu vida. Todas las cosas, todas, la suma de las circunstancias adversas van a ser usadas para mi gloria. En la adversidad, en la derrota, cuando has perdido 4,000 hombres en batalla, no dejes, amigo, no dejes de fijar tu mirada en Dios. Te repito, Dios te dice en esta hora: no despiegues, no desvíes mi mirada de mí. No dejes de habitar en mi presencia. No dejes que mi presencia deje de ser mi gozo, tu gozo y tu fuerza. No dejes que los filisteos se lleven el arca. En la sala de espera, cuando el doctor viene con malas noticias: tu amor por mí. Cuando te dicen: estás despedido, te amo, es todo lo que puedo decir. Cuando te encuentras entre aserrín, entre desperdicios, entre pérdidas que no tienen sentido, cuando fracasas contemplando la hermosura de tu majestad. Cuando te dan ese resultado en tu presencia, cuando fallece un allegado, hay plenitud de gozo. Cuando en la cena no hay nada, en tu presencia, delicias a tu diestra. Cuando te fallan y te traicionan, por siempre y para siempre, puestos tus ojos en el Señor, me gozo en tu presencia. Amigo, te va a tocar lidiar con aserrín en tu vida, con pérdidas, con circunstancias adversas, pero recuerda, y cuando estés ahí, recuerda que todo obra para bien. Dios hará un aglomerado de tu vida, de todo lo que pasa en tu vida tiene un plan. Circunstancia adversa, no quites tu mirada de Dios. Él es el tesoro de completa satisfacción. Él es el tesoro de completa satisfacción. Él es el tesoro de completa satisfacción. Él es el tesoro de completa satisfacción, donde debemos de fijar nuestros ojos, sin que nuestro ánimo descanse hasta desmayar. No importando esté en un estado de victoria, de aparente derrota o de conclusión, yo fijo mi mirada en el Señor. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de mi fe. Él es mi premio, Él es mi gloria, y no voy a dejar que los filisteos la tomen. Es su presencia tu ancla en la tormenta. Es su presencia tu sustento en la peor de las crisis. Es su presencia tu refugio. Es su presencia tu esperanza en la noche. Es su presencia mi alegría y tu alegría en el quebranto. Es su presencia nuestra completa satisfacción. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Amado amigo, yo no sé si la presencia de Dios en tu vida se la ha llevado a los filisteos. Yo no sé si en tu vida, en la victoria, desviaste tu mirada de Dios. Yo no sé si en tu vida, en la aparente derrota, te descuidaste de la presencia de Dios.
si los actos religiosos, si la rutina hizo que desviaras tu mirada y perdieras la presencia de Dios. Yo no sé si el pecado en tu vida ha alejado la presencia de Dios. Yo no sé cómo has actuado últimamente y qué acciones o repercusiones tengan tus hijos, tus nietos, tus futuros hijos. Tal vez la presencia de Dios está muy lejos de nosotros hoy. La hemos alejado, la hemos contristado, no le hemos dado el valor que merece. Pero quiero leerte cómo acaba esta historia. Primera de Samuel 5. El pueblo de los filisteos tienen la presencia de Dios, el arca de Dios, por un tiempo muy corto. El capítulo se nos narra que los dioses amanecían postrados ante el arca y que hubo cosas malas para los filisteos en el capítulo 5. Capítulo 6, ellos deciden regresar el arca. En una especie de carretilla, ellos ponen el arca de Dios, ponen 2 vacas. Las vacas comienzan a caminar sin desviarse a derecha ni a izquierda. Regresan a Israel. La presencia de Dios había regresado a Israel. Primera de Samuel 7, Samuel, el nuevo sacerdote, habla a la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvieseis a Jehová, quitad los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir, y él os librará de las manos de los filisteos. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová, y solo sirvieron a Jehová. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban todos reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Ahí vienen otra vez los filisteos, ahí vienen otra vez a tratar de robarnos la paz, de robarnos el gozo. Ahí viene Israel, ahí vienen otra vez los filisteos contra Israel. Qué necios son los enemigos. Qué necio es el enemigo. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos y hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La presencia de Dios la había perdido el pueblo de Israel causa a sus acciones. La presencia de Dios se había alejado de Israel. Ellos habían fallado. Ellos le habían fallado a sus hijos. Ellos habían pecado. Se habían confiado en la victoria, se habían confiado en la derrota, se habían confiado en la inconclusión. Estaban haciendo menos actos religiosos. Habían descuidado la presencia de Dios. El pueblo de Israel perdió la presencia. Pero en su infinita misericordia, en su gracia abundante, la presencia de Dios de repente viene cruzando en un arca con un par de vacas. La presencia de Dios, por misericordia de Dios, regresa. Y en esta hora regresa a ti. Y en esta hora está en este lugar. No importando lo que hayas hecho, no importando cuántas veces hayas fallado, no importando tus malas decisiones, no importando que hayas pisado el acelerador. La presencia de Dios está en este lugar.
Y cuando Samuel vio que la presencia regresaba, dijo: qué emoción, qué gloria, pero hay que hacer cambios. Quitad a los Baales, quitad a los otros dioses y servir a Jehová, solamente a Él servir. Si la presencia de Dios regresa y quiere regresar a tu vida, es necesario que hoy hagas cambios. Que en tu vida haya frutos de arrepentimiento, que en tu vida haya decisiones que cambien el rumbo de tu vida y el rumbo de la vida de los tuyos. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ya terminamos. Y aquellos que han perdido la presencia de Dios, o aquellos que deseen más la presencia de Dios, aquellos que deseen recuperar que se ha perdido, el púlpito está abierto y pasa a este lugar y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios perdón porque hemos descuidado lo más valioso. Vamos a pedirle a Dios que nos limpie, que nos renueve, que regrese su presencia a este lugar. Que deseamos para los nuestros, para nuestros hijos, una historia con gloria. Que deseamos que nuestros hijos sean Ebenezer, que ellos puedan decir: hasta aquí me ha ayudado a Jehová, y no digan: traspasada es la gloria como Icabod. Oh Padre, deseamos tu presencia. Hoy nos arrepentimos, Dios, por no haber valorado lo hermoso, lo dulce, lo perfecto, lo glorioso, lo sublime de tu presencia. Oh Dios, perdónanos porque la victoria que tú nos has dado la hemos usado como sofá y hemos dormido. Tú eres nuestro mayor tesoro. Tu presencia es nuestro mayor tesoro, nuestra delicia. Que cada día de nuestra vida, Dios, valoremos su presencia. Ven y llénanos, Señor. Ven y llena cada vida en este lugar con tu presencia, porque la necesitamos, porque la anhelamos, porque la deseamos, porque es nuestro pan de cada día, nuestra agua, nuestro sol, nuestra luna, nuestro todo. Dios, perdónanos por fallarte. Regrésanos el gozo de tu salvación. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Tu presencia, Dios, sea con nosotros. Que podamos decir, como lo dijo Moisés en Éxodo 33.